Sean todos bienvenidos a un momento bíblico con luz y amor. Saludos para todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en esta oportunidad. Bienvenidos a nuestro espacio Un Momento Bíblico con Luz y Amor. Quien les habla, su hermano en Cristo, Rafael Reyes. Y con nosotros están en esta mañana David Velázquez. Dios lo bendiga. Katiuska Pinto y Candra Avilés. Estos son nuestros invitados de esta mañana. Esto va a ser una dinámica bíblica basado en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Y el tema es el traslado del Arca del Pacto. Bueno, tenemos una lectura bíblica muy interesante acá en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel, versículos 1 y 2. A ver, Candra, ¿qué...? Segunda de Samuel 6. David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Balaá de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Ok, aquí tenemos la intención de David de trasladar el Arca del Pacto a Jerusalén. Jerusalén va a ser la nueva capital del desarrollo del reino de Israel en el tiempo de David, en su reinado. Pero sería bueno ahora escuchar a David con el contexto histórico que nos rodea en cuanto a este episodio del traslado del Arca del Pacto. Sí, bueno, primero vamos a ver qué es el arca, pues, para que la gente que a lo mejor no conoce el arca. El arca fue algo que Dios le mandó a hacer a los israelitas, especialmente a Moisés. Y en Éxodo 25 dice las medidas exactas del arca, dice cómo tenían que construirla. Aproximadamente era 1 metro y 10 centímetros, dependiendo el codo. Su altura y su anchura también eran de 67 centímetros, de 65 a 67. Dice la palabra de Dios que estaba construida de madera de acacia, que tenían que hacerla de madera de acacia, y forrada con oro, por dentro y por fuera. Tenía que llevar unas varas para que los levitas las cargaran, y tenía encima un propiciatorio, y encima del propiciatorio estaban los querubines. El arca estuvo en el desierto, como dice el pastor, que ella no estuvo en Jerusalén nunca, o sea, porque Jerusalén es la capital. Y dice que en la palabra de Dios dice que ella estuvo en Silo, ¿verdad? Y en los primeros libros de Samuel, en el capítulo 4 al 7, ve cuando el arca es raptada por los filisteos. Y ella estuvo 7 meses en tierra de los filisteos. Y ella estuvo en Asdod, en Ecrón y en Gat, que eran 3 ciudades de los filisteos. Y de allí el arca es llevada a la casa de Abinadab. La arca de Abinadab. O sea que el arca tenía como especie de un recorrido en peregrinaje, ¿verdad? Es correcto, así mismo es. Más o menos lo que uno ve allí, que hasta donde encontramos el relato bíblico. Hasta donde encontramos que el arca es secuestrada por los filisteos, el arca era de peregrinaje, pero no tenía un lugar estable. Donde iba el pueblo de Israel, allí estaba el arca. Exactamente eso. Interesante esa parte. Sí, nunca tuvo un lugar fijo. Algunos piensan que el arca del pacto era como, digamos, algo muy extravagante, muy grande, ¿no? Como especie de un carro o algo así. Sí, muchos pensarían que el arca era algo, como usted dice, estrambótico, pero en realidad no. Si vamos a la medida que nos dice la Biblia, el arca aproximadamente de largo era 1 metro. 1 metro y alguito, 1 metro y 20 centímetros. Y de ancho y y su altura también eran como 70 centímetros aproximadamente. Aproximadamente esas eran las, claro, un poco pesada porque era cubierta de oro, pero se podía cargar, se podía llevar entre 4 personas, se podía llevar. Relativamente era no muy grande, yo diría que... No. En realidad no era muy grande, pero el significado era inmenso, ¿no? Claro, o sea, representaba la presencia de Dios. Eso era lo que representaba, la presencia de Dios en medio de su pueblo.
Eso era lo que representaba. Era el concepto que había en Israel. Sí, el pueblo de Israel tenía eso, ese concepto, la presencia de Dios en esa arca. El arca representaba la presencia. La presencia. Y entonces la tienda o el tabernáculo. Claro, la tienda y el tabernáculo es donde se guardaba el arca, pues claro. Era la casa. El lugar santísimo, exacto. El arca tenía un lugar especial. Dice la palabra de Dios que es el lugar santísimo. Nadie podía entrar ahí sino el sumo sacerdote. Se dividía en dos, el lugar santo y el lugar santísimo, que era donde estaba el arca. Okay. Muy interesante esa parte. O sea, estamos hablando de un arca que tenía el significado de la presencia de Dios. Y en segundo lugar estamos hablando de una casa, sí, que era el tabernáculo, donde se guardaba el arca. Donde habitaba el arca. Y ahí estaba el concepto de lo sagrado que era el arca del pacto. Okay. No era para estar por allí en cualquier sitio, sino que donde estaba el pueblo de Israel, allí ella tenía un lugar especial, porque estamos hablando de la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios tenía que estar en un lugar especial, apto para él, para la presencia de Dios. Por eso es que no es cualquier caja, ni cualquier objeto, ni nada de eso. O sea, porque era la presencia de Dios misma dentro de su pueblo, en medio de su pueblo. Y pues su pueblo tenía que honrarle y por eso le construían pues un tabernáculo, una tienda para colocarla a ella, para ese lugar especial donde estaba la presencia de Dios. Ok, interesante esa parte. Ok, una vez que encontramos este recorrido del arca, su contexto histórico, ¿en qué fecha nos ubicamos históricamente en cuanto al reinado de David y la época cuando el arca va a ser llevada a Jerusalén? Sí, aproximadamente en el 1070 antes de Cristo se ubica ese traslado, pues, porque vemos que después, cuando David le construye la tienda al arca, ¿verdad? Después Salomón es el encargado de construir el templo. Después en el año 500 antes de Cristo, 587 antes de Cristo, dice que es cuando Babilonia, Nabucodonosor invade Jerusalén, pues, y destruye el templo de Salomón. Después de eso viene la historia cuando va a reconstruir la ciudad de Jerusalén y construyen el segundo templo, que es el templo de Zorobabel, que es aproximadamente en el 530 antes de Cristo. Ya para esa época no estaba el arca del pacto. No, ya para esa época dicen los comentaristas y que ya cuando el arca, cuando Nabucodonosor se lleva los utensilios de lo que estaban en el templo, en la lista no estaba el arca ya, no aparecía el arca por ningún lado, pues. O sea, ya desde ese tiempo, ya la invasión de Babilonia a Jerusalén, no se sabe, la Biblia no menciona. Desaparece y de manera extraña. Sí, no se sabe quién la tomó, quién la sacó, cuándo la sacaron del templo, la Biblia no la especifica y bueno, no sabemos, pues, en realidad no se sabe ese tiempo. Okay. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Vean que cuando en el año después, cuando Pompeyo llega, el historiador Josefo cita a Pompeyo, que llega cuando ellos invaden también Jerusalén, el arca ya no estaba en el templo. Todavía el templo de Zorobabel estaba, pero el arca no se encontraba en ese templo. O sea, el historiador Josefo cita que no estaba en ese templo. Es interesantísimo ver esa parte porque lo costoso que era esa arca, era cubierta su valor de en oro, o sea, hablando del punto de vista material, era impresionante el valor de esa arca. Exacto, era forrada en oro por dentro y por fuera. El propiciatorio también era de oro. Los querubines que tenían encima eran de oro también. Eso era un realero que se puede decir. Imagínense lo costoso que sería, claro, esa arca. El que la haya agarrado, exacto, claro, tenía una buena cantidad de dinero. El asunto está en que nadie la agarró. Exactamente, el asunto está que la Biblia no menciona. Nadie evidencia ¿Qué de nadie pasó la con tenga. esa arca? Okay. Nadie sabe. Muchos dicen que está debajo de la Galgota, otros dicen que está debajo de la mezquita de los musulmanes, pero en realidad la Biblia no menciona
menciona. No hay dónde evidencia. está. No hay evidencia. Ahora, eso sí nos certifica de el valor espiritual, que nadie, o sea, no sabe nada de ella. Exactamente, no se sabe. Porque el arca era algo muy delicado, Ujú. tanto que para tocar esa arca, bueno, imagínense. Sí, en realidad la Biblia Lo menciona que delicado nadie que era. podía tocarla. Nadie podía tocar. Por eso es que llevaba las varas donde los levitas, los encargados, que eran los hijos de Coac, tenían que llevar el arca. Pues. El arca tenía que ser trasladada especialmente por ellos, porque ya eran los encargados de llevar los objetos santos. Esa es la palabra de Dios. Muy interesante. Bueno, eso es bueno revisarlo antes de entrar al estudio de hoy, para que podamos ver de qué estamos hablando y con quién estamos tratando, ¿no? Que es la parte del arca del pacto. Ok, David toma la iniciativa de llevar ahora el arca del pacto a Jerusalén. ¿Qué motiva a David? ¿Cuál es la motivación de David de traer el arca del pacto a Jerusalén? Bueno, una de las principales motivaciones es que ya él era establecido completamente como rey de Israel, ¿okay? Ya estaba completamente establecido como rey, y él decía pues que si ya él era el rey, él tenía una casa, él estaba en un sitio fijo, ya no estaba deambulando por allí, entonces pues era necesario que el pueblo de Israel tuviese el arca en medio de ellos, ¿okay? Porque recordemos que para ese momento, cuando David es establecido como rey de Israel, el arca allí no estaba. Entonces él decide pues traer el arca del sitio de donde se encontraba hacia Jerusalén, como para establecerle allí su hábitat completa, pues. Y quizás para cumplir, ¿no? Para cumplir lo ya establecido por Jehová. Okay, de que allí tenía que estar el arca cuando él liberara a su pueblo y su pueblo estuviese en un sitio ya establecido, en la tierra que él prometió, pues allí también tenía que estar su presencia. Entonces es uno de los principales motivos, pues, en lo que David decide para el traslado del arca. Claro, esto del traslado del arca, cuando David decide buscarla, tiene su sus complicaciones, ¿no? Al principio tiene sus complicaciones, puesto que David, y eso lo podemos ver en Primera de Crónicas 13, que nos especifica un poquito más la primera parte de este segundo libro de Samuel, la primera parte del 6, cuando él dice que él va a reunir parte, pues, de los principales, de los príncipes de la familia, ¿ok? Y incluso allí nombra que manda a buscar a los levitas y a los sacerdotes. Y dice acá en Segunda de Samuel nos habla de 30,000 que él reúne. ¿Okay? Él manda a buscar a todos los que estaban dispersos por allí, príncipes de familia y aparte los levitas y los sacerdotes para hacer este traslado. Pero ¿qué pasa? A pesar de que él pudo reunir toda esta gente, 30,000 personas, o sea, no estamos hablando de 2, de 3, 30,000 personas. Aparte de que él pudo reunir toda esta gente, a él le faltó cumplir varias cosas, ¿ok? Para este traslado. Y allí podemos ver en esta primera parte de Segunda de Samuel 6, pues que hay un acontecimiento que sucede en medio de este traslado, porque la intención era buena. Incluso en Crónicas 13 dice que todo el pueblo estuvo de acuerdo. O sea, todo el pueblo estuvo de acuerdo en el traslado del arca. Sí, mira, es bueno traerla, tenerla aquí. Pero hubo un acontecimiento allí. Ahora, ese acontecimiento, cuando dice, y voy a leer acá un momentico, en el versículo 3 de 2 de Samuel 6, donde leímos al principio, dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Aión, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Aquí podemos ver que este traslado que está haciendo David no está conforme a las ordenanzas de Jehová. ¿Okay? Dios había establecido desde los tiempos de Moisés, cuando él manda a construir el arca, si podemos decirlo, unos parámetros, ¿okay? Unos estatutos que habían que cumplirse para en el momento en que el arca se fuese a trasladar de un sitio a otro. Cuando ellos tuviesen que mover el tabernáculo o la tienda, cuando ellos tuviesen que mudarse de un sitio a otro. Y había gente
especializada para esto, si lo podemos llamar así. Sería en este caso una intención, una buena intención. Una buena intención. Una buena intención porque Una incluso buena intención. el pueblo estuvo de acuerdo. Pero no estaba conforme a lo establecido No por Dios. estaba conforme a las ordenanzas que O sea, Dios había concluimos que era establecido. una forma incorrecta Incorrecto. de trasladar el arca. Ok, vamos a escuchar un poco a Candra acá, ¿verdad? Interesante esa parte porque es la parte que nos interesa de este comentario bíblico. En cuanto a esa buena intención que tenía David y la forma incorrecta, ¿qué fue lo que causó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, a causa de la manera incorrecta en cómo David trasladó el arca, se puede notar la muerte de Usa, se puede notar porque Usa también tenía una buena intención, porque él iba, cuando el arca estaba siendo trasladada, se iba a caer, iba a resbalar. Entonces Usa tuvo una buena intención de aguantarla para que no se cayera, pero aún así él no estaba apto, ni estaba... No estaba bien que él haya hecho eso, pues, porque no estaba apto para tocar el arca. Y a consecuencia, a causa de eso, David tuvo que sufrir la muerte de Usa, que fue su amigo. Esas son las consecuencias. La muerte de Usa, De Usa. qué interesante que hay una expresión allí que habla de Pérez Usa. Pérez Usa, Usa. Así llamó David al lugar donde ocurrió eso. Que dice que la causa de su muerte se debía ¿a qué? Hay una palabra que utiliza el texto bíblico que es la temeridad, La temeridad. que fácilmente se puede traducir allí como falta de reverencia por el Sí. significado del original de la palabra allí, ¿no? Sí. Tenía que ver con falta de reverencia. El significado sería que el arca del pacto no podía ser tocada Por cualquiera. por Por nadie. persona. Por cualquier persona. O sea, que no el estuviera arca del pacto apta. tenía que ser cargada en los hombros con vara, pero no podía, No podía ser no estaban tocada. autorizados para tocarla. No Y estaban menos para ver lo que autorizados. estaba adentro. Menos para verlo. Ahora, sería bueno ver la importancia de esto porque se relaciona mucho con la parte de la santidad, de lo santo que era esa arca. Sí, A ver sí, qué nos dice mismo. David en cuanto a esa parte de lo Sí. delicado que era esa parte. Sí, vemos que cuando dice el pastor, que no podían ver lo que estaba dentro. Vean que en el libro de 1 Samuel, cuando los filisteos ya ven que el arca le ha hecho mucho daño, le ha causado mucho daño en su tierra, ellos deciden devolver el arca, enviarla, pues, mandarla, sacarla de la tierra. Y en 1 Samuel, en el capítulo 6, en el versículo 19, dice que cuando el arca iba por Bexeme, la gente de ese pueblo, pues, ellos abrieron el arca. Ellos abrieron el arca a ver qué tenía. Y dice la palabra de Dios que 50,070 hombres. 50,000. Imagínense, Jehová, estamos hablando de más de un estadio. Bueno, el estadio de aquí, el que tenemos aquí en Puerto en La Cruz. Puerto La Cruz, Chico dice Raquel, tiene 30,000 capacidad. 30,000 30,000 personas. Imagínense cuántas personas. Dice 50,070 solamente por ver lo que estaba en el arca. O sea, el arca era algo sagrado. O sea, el arca era algo que, oye, la presencia de Dios estaba allí. Pues solamente por verlo. por ver lo que estaba por ver dentro. lo que estaba No dentro. tocaron. Por No tocaron. ver lo que estaba dentro. Ellos destaparon, abrieron la tapa, ajá, vamos a curiosear, y ahí está, el Eso castigo. era una falta de reverencia. Claro, Sí. como usted dice, una temeridad, bueno, Una una temeridad temeridad. grandísima. Y de ahí ellos deciden, mira, ve que dice la expresión en el versículo 20, ¿quién podrá permanecer en pie delante de Jehová? Este Dios tan santo, ¿y quién subirá desde nosotros? Y dice la palabra de Dios que los mensajeros enviaron el arca a Kiriajerim. Ellos ya al ver esto sacaron el arca, pero representa algo tan sagrado. O sea, el arca era tan sagrado en aquel momento. Ahora, para nosotros hoy en día estamos hablando del arca, del pacto, y la referencia que tenemos o su significado es la presencia de Dios en nuestras vidas. O sea, si antes el arca representaba para el pueblo judío la presencia de Dios y el tabernáculo, tienda o templo representaba la casa, hoy nosotros somos la casa. Correcto. Según el Testamento somos morada y templo del Espíritu Santo. Y el arca del pacto representaría entonces la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces nosotros somos como un arca viviente, somos la presencia de Dios.
Porque Dios es amor. ¿Qué explicación tiene eso hoy para nosotros como creyentes en cuanto a la falta de temeridad o el mal uso de nuestras vidas en este caso? Porque es la manera en cómo nosotros nos comportamos, porque deberíamos de andar en santidad, porque ya estamos representando la presencia de Dios, está en nosotros. Ya nosotros deberíamos de tener, como dice Pastor, la temeridad, ese respeto, saber lo que debemos hacer y actuar de manera correcta a la hora de trabajar con Dios, con las cosas de Dios, con sus ordenanzas, bajo su voluntad. La santidad en el creyente. Santidad. Sí, o sea, es la santidad, pues la palabra dice ser santo porque yo soy santo. Lo delicado que es tener la presencia de Dios en nuestra vida. Exacto, porque muchas veces nosotros, y podemos sacar una enseñanza de la parte del traslado de la manera incorrecta, ¿verdad? Que David tenía una buena intención. O sea, David quizás pensaría, bueno, no es el medio cómo trasladarlo, o lo desconocía, o nadie se lo dijo, no es el medio cómo trasladarlo, pero el fin es llevarlo y vamos a hacer algo bueno, pues. Pero, como se dice por ahí, no, el fin justifica los medios. El fin justifica los medios, pero no es así. Vemos aquí que el fin no lo justifica los medios. El fin no justifica los medios. Interesante. Bueno, volvemos otra vez con nuestro espacio, un momento bíblico con luz y amor. Continuamos con nuestro espacio, un momento bíblico con luz y amor. Y en esta segunda oportunidad vamos a discutir, a ver más de cerca, el traslado del arca del pacto de forma correcta. En una primera parte señalamos que fue de forma incorrecta. Ahora vamos a ver la forma correcta de trasladar el arca del pacto a Jerusalén. Bueno, nuevamente tenemos acá el equipo que hoy me acompaña, David. En esta segunda parte del traslado del arca, ahora vemos que hay una reflexión, porque pasaron ciertas consecuencias, se rodearon de ciertas circunstancias que dieron aviso a David de que las cosas no estaban bien. Sí, exacto, pero antes de pasar a la segunda parte, vamos a ver qué pasó con el arca después de que se murió Usa, pues. Sí, porque dice que David dice estas palabras: ¿cómo podrá venir a mí el arca de Jehová? O sea, ahí ya vemos que David, la intención era buena, como decíamos en el segmento pasado, que el fin no justifica los medios. O sea, él quería llevar, su intención era buena, pero no era la manera correcta, pues y ya vimos la consecuencia de eso. Y vemos que el arca fue trasladada a casa de Obed-edom. Dice la palabra de Dios que el arca estuvo allí por 3 meses y la casa de Obed-edom fue bendecida, ¿verdad? Fue bendecida, dice la palabra de Dios. Y quizás podamos tomar una enseñanza de lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas, pues llevándola a este tiempo presente, pues. O sea, dijimos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la presencia de Dios está con nosotros. Y vemos que la bendición de Dios, cuando la bendición de Dios por el arca estar en casa de Obed-edom, derramó una bendición grande en la casa de Obed-edom, ¿verdad? Y así con nosotros, como nosotros debemos de vivir bendecidos. ¿No? Y no estamos hablando de bendiciones, que si el carro nuevo, que si la casa, bendiciones materiales, exacto. No estamos hablando de bendiciones, las verdaderas bendiciones espirituales, pues sea salud, gracia, amor para nuestros hermanos, paz, la paz de Dios en medio de este tiempo, pues. Y bueno, para seguir ahora sí, dice el versículo, la siguiente parte, que David se enteró que la casa de Obed-edom había sido bendecida por Dios. Y él se dispone esta vez a trasladar el arca. Pero aquí en Samuel no detalla. O sea, no da mucho detalle de lo que hizo David. Pero en Crónica, en el libro de Crónica, en el capítulo 15, ahí sí hace a detalle. O sea, especifica todo lo que hizo David para poder trasladar el arca de la manera correcta. O sea, de la manera que se debía hacer. Porque vemos que, a diferencia de la primera vez, que la hizo de la manera incorrecta, las consecuencias. Pero David ahora sí se prepara, se documenta, pues se investiga, indaga, pregunta la forma correcta cómo él debía llevar el arca. Creo que se invirtió un buen tiempo en la parte de documentación, de lectura en cuanto a lo que se había escrito
en relación a este traslado, ¿cómo debía manejarse el traslado del arca? Y es lo que se va a hacer ahora, ¿no? Se ve ahora como una cuestión más detallada, más firme Sí. en cuanto al traslado. En cuanto al traslado, sí, allí vemos que me imagino, o podemos decirlo, pues que durante esos 3 meses que el arca estuvo en casa de Obed-Edom, pues David tuvo tiempo para consultar con los sacerdotes, con los levitas, para documentarse, para hacerlo de la forma correcta. Y podemos verlo allí en Primera de Crónicas 15, Ajá. en el versículo 13, cuando él dice: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. O sea, por no hacerlo a la manera de Jehová, pues como Dios había determinado sus ordenanzas, las había dejado escritas, hubo consecuencias, ¿sí? Que fue la muerte de Usa. Y pues él ahora toma la iniciativa de hacerlo de la manera como tenía que hacerlo. Incluso manda, designa los que la van a cargar, cómo la van a llevar, de qué forma, incluso los que van a tocar los instrumentos, incluso los que iban a cantar, designa jefe de cantores. O sea, hubo una preparación súper especial. ¿Okay? Era Muy diferente a la estaba de primera. fiesta, muy diferente a la primera vez. Ok, Muy interesante diferente. esa parte. Y buscando la forma de que no hubiese más consecuencias como las que hubo primeramente. Ahora, eso nos lleva a la reflexión de hoy, para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. ¿Qué aplicación de vida, qué principio de vida le damos nosotros a esta parte tanto de la forma incorrecta como el personaje de Obed-Edom, que dice que fue bendecido? Fue bendecido. Porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, como dijo David, Dios nos bendice. Y aquí vemos como David reconoce que ahora sí debe trasladar el arca de una manera correcta. Aquí David está trabajando bajo la palabra de Dios. Ahí es cuando llega la enseñanza en nuestras vidas, que debemos andar bajo la voluntad de Dios y conocer la palabra de Dios para caminar en obediencia, caminar en santidad y en bien. El traje que de gala, el traje especial que vistió David, vamos a preguntarle al mismo David, ¿verdad? David puede decirnos con más claridad qué fue lo que pasó con David, con ese traje de gala, el traje especial. Ese tema es muy controversial, porque muchas personas dicen que David mostró sus partes íntimas, ¿verdad? Que los saltos que él pegaba, la alabanza, la danza con toda su fuerza. Muchos dicen que David mostró sus partes, que se le veían, por eso que Mical lo rechaza, que él se despoja. Pero la Biblia no lo dice. En sí la Biblia no dice eso. Dice que David iba vestido con un efod, ¿verdad? Un efod de lino. de lino. Era un efod diferente al efod del sacerdote. Eso era. Y él tenía, además de ese efod de lino, tenía un traje de lino también. Lo dice en Crónicas, que como iban los sacerdotes, él también iba vestido con su traje de lino y su efod de lino. Pero y esa, claro, muchos dicen que los vieron y hemos visto videos que va David nada más como con un interiorcito, algo como un guayuco, pues. Pero en realidad la Biblia no dice, de eso no se trata, pues no dice que... Lo que trata es que se quitó el traje de lino y el efod de lino, se despojó y quedó como uno más del pueblo. Exacto. Prácticamente. De eso es lo que se trata, se despojó de su traje de vestidura real, y por eso es que Mical toma esa actitud de rechazo, pues, porque lo vio. Vemos una actitud de Mical que Mical no entendía. Mical no entendía lo que estaba pasando, no entendía la importancia, o sea, una importancia tan grande que era llevar el arca, la presencia de Dios a la ciudad de Jerusalén. Mical no estaba entendiendo eso. Mical no lo veía de la manera como David lo veía. Mical no estaba esa danza que habla allí de David, que expresa que era una danza con toda su fuerza. Con toda su fuerza, una danza... podemos decir en cuerpo, alma y espíritu, ¿no? O sea, totalmente entregado a querer dar lo mejor de sí para Dios, ¿okay? Cosa que, como habíamos dicho, no entendía Mical, y quizás ella lo pudo menospreciar por verlo rodeado del pueblo, porque siendo él el rey,
¿ok? No podía, quizás no podía estar en medio del pueblo, pero a él no le importó esas cosas. O sea, él lo hacía, era para Jehová. Incluso su respuesta ante Mical fue esta, ¿ok? Que él lo hacía era para Jehová. A él no le importaba el que dirían, y por eso él danzaba, o sea, mira, danzaba con toda su fuerza, danzaba con lo mejor que él podía hacer, corporalmente, espiritualmente, su mente, todo, delante de Jehová, porque era para él. Y eso lo podemos ver por ejemplo, en Romanos 12, que ya nosotros, pues, en nosotros esa devoción de cómo nosotros alabamos al Señor, y no estoy hablando de una danza específicamente, sino de nuestra vida entregada a Dios, ¿verdad? En ofrenda total al Señor, que tiene que ser la adoración como un estilo de vida. Como un estilo de vida. Y podemos ver en Romanos 12, ¿verdad? Que dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El verdadero culto. El verdadero culto es ese. O sea, nosotros presentar nuestros cuerpos, ¿verdad? En sacrificio vivo. Y dice que agradable a Dios. Esa era la danza que hacía David. O sea, algo que a Dios le agradaba. A Dios le agradaba. De todo corazón, de toda su vida, de toda su forma de vivir, de todo. Con todo lo que él podía alabar al Señor, adorar al Señor, él lo hacía. ¿Sí? Y entonces, sin importarle nada, sin importarle que él fuese el rey, sin importarle que lo señalaran, que le dijeran, y yo creo que esto es importante para nosotros. Dice que se hizo más vil. Se hizo más vil. Y incluso él le dice a Mical, o sea, y si he de hacerme más vil, lo hago, porque lo hago para Jehová. O sea, no le importaba. No le importaba lo que ella dijera, lo que ella pensara, ni lo que los demás dijeran. Para él era su ofrenda. Su anhelo, su devoción de querer hacerlo bien para Jehová. Eso era lo que él hacía. Lo que pasa es que, claro, como decía David, ¿no? Hay muchas especulaciones, ¿no? Que brincaba, que saltaba, que se le vieron, que quedó desnudo, que no, pero, o sea, nosotros tenemos la palabra, y lo que la palabra nos dice es esto. Exacto. ¿Okay? No, el quebrantamiento, la humillación, la humillación delante de Dios de David. Muy interesante. Ahora, viene este personaje de David en su danza. Sería muy bueno reconocer ahora el personaje de Mical, porque Mical va a ser un personaje aquí muy importante en este episodio. La intervención de ella en cuanto a cómo va a interpretar los hechos de David. El personaje de Mical es un personaje que impacta la historia, porque es algo que marca actitudes, porque si nos ponemos a ver, podemos notar que Mical era una persona astuta, porque en la historia ella ayudó a escapar a David un momento, mentirosa porque engañó a su padre para ayudar a David, o sea, era una persona, sí, tenía del papá, mira, además, pero se puede decir que era una mujer muy astuta, es un ejemplo de mujer que no debemos ser, ¿ok? Que no debemos ser. Hay que cuidar los ejemplos. Sí, hay que cuidar, hay que marcar actitudes, no seamos como Mical, pero podemos ser como David. Exacto. Porque Mical era una mujer, mira, mentirosa, tenía genes del papá, de más. Mentirosa, astuta y no era temerosa de Dios, no era temerosa porque David en el momento en el que estaba danzando con Dios para Dios en el arca, alrededor del arca, no le importó nada, no le importó el qué dirán, pero Mical sin embargo vivía del qué dirán, vivía de las apariencias. Y ahí es cuando notamos actitudes, notamos la actitud que nosotros podemos marcar, porque nosotros podemos marcar una actitud, nosotros podemos decir, cuando se nos presenta una situación, sabemos cómo actuar, y no debemos actuar de manera irreverente, porque Mical fue una persona irreverente y tuvo castigo. La trayectoria de Mical viene siendo algo así como que inestabilidad, ¿verdad? Inestable. Y eso le trajo muchas consecuencias. Una de esas fue que no pudo tener hijos. Ella murió y no tuvo hijos. Muchos comentaristas y la gente dice que tuvo hijos, pero no tuvo hijos. La cuestión es que los hijos que menciona fueron de Merat, que fue la hermana mayor de Mical,
que tuvo Ese es hijos. en la encrucijada que se consigue ahí en Sí, el texto bíblico. Porque las personas dicen que es que Más se adelante. contradice, pero en la Biblia no se contradice, sino que otros estudiosos dicen que es que se tradujo mal, que se escribió mal, pero no, pues. Los hijos fueron de Merat y Mical los cuidó porque según ellos, Merat murió cuando dio a luz al quinto hijo de Abiel. Y por eso Mical los cuidó. Pero la Biblia no asegura que fue que murió dando a luz al quinto hijo. Pero eso es lo que ellos especulan. Sí, son algunos comentarios. Exacto, son rodean comentarios en cuanto que... a los hijos de Mical, ¿verdad? Sí, exacto. Sabemos que más adelante el texto bíblico va a apuntar hacia los hijos de Merat. Ujú. Ok, muy interesante esa parte. Mical, el personaje de Mical representa inseguridad, falta de reverencia. Y eso Desobediencia. Eso lo podemos ver a diario, Ajá. incluso dentro del mismo pueblo cristiano. Ujú. Vemos ese tipo de actitudes, ese tipo de inseguridades, personas que andan viviendo de las apariencias, del que no qué dirán. no sé quién, del que dirán. El Una que dirán. crítica Dice uno por allí. destructiva, ¿no? Una crítica destructiva. Sí. Y trae consecuencias a lo largo de todo eso. Bastante, a lo largo de toda nuestra vida y vemos personas de este tipo que incurren mucho en faltas y entonces ahí vienen las depresiones, ¿no? Que tal persona está deprimida por algo, por esto. O sea, no tienen fortaleza, no tienen, porque no le dan importancia a la presencia de Dios, que es lo que podemos ver que Mical aquí No fue temerosa no le de dio Dios. importancia a lo que estaba pasando. O sea, eso era algo tan importante para el pueblo de Israel, ¿verdad? Ujú. Para David, el mismo rey, era tan importante traer la presencia de Dios a ellos, pero a ella eso no le importó. O sea, y podemos ver que allí ella no menospreció a David, sino que Menospreció a Dios. directamente a Dios. A Dios. Y pues tuvo sus consecuencias. Claro, porque David danzaba para adorar a Dios y no para que el pueblo lo viera. Y ella no vio eso. Porque ella no estaba viendo con ojos espirituales. Ella estaba viendo superficialmente. Estaba viendo por apariencia. O sea, ella veía un poco de gente allí brincando, saltando, o quizás dando Pero no vueltas, entendía lo que tocando. estaba Y hoy en día, Pero no entendía, espiritualmente no entendía qué era lo que estaba pasando. muchos podemos decir somos Mical. Porque estamos viendo superficialmente, no estamos viendo espiritualmente. Cuando Dios nos habla, cuando Dios trae palabra a nuestra vida, nosotros nos volvemos ciegos ante el no me importa, ante el que dirán, mejor no. Cuando Dios te está hablando, Dios te está mostrando. Porque Mical podía ir y adorar a Dios junto con su esposo. Claro, podía Ella podía hacerlo. aprovechar ese momento y aún así ella no lo hizo, no lo aprovechó. No lo entendió. Y hoy en día, Si lo llevamos al contexto de esposa, su exacto, lugar estaba ¿dónde? O sea, estaba al lado de David. sujetarse Estaba yo, al lado sujetarse de a su marido, a su y esposo. cosa que ella no hizo, pues. Incluso la palabra de Dios dice que ella miró desde la ventana. O sea, le correspondía a ella estar en la ventana, bueno. No Está mal sabemos. ubicada. Pero creo que estaba muy mal ubicada. Sí. Porque Sí, si creo su que es parte esposo- de la desorientación. Ok, Exactamente. finalmente encontramos que de esta manera el arca del pacto fue trasladada correctamente bajo los hombros de los levitas. Las varas que ellos llevaban no tocaron el arca del pacto. Finalmente llega el arca del pacto a su lugar de destino, que es Jerusalén. Y eso va a darle más tarde lugar al templo de Jerusalén para consolidar el reino de De David. Bueno, de esta manera finalizamos esta lección con esta reflexión importante. Para hacer la voluntad de Dios necesitamos conocer la Biblia, la palabra de Dios, para hacer su voluntad. De esta manera hemos compartido este espacio, un momento bíblico, con luz y amor, y esperamos que sea de gran bendición para tu vida en este momento. Gracias. Fue un placer para nosotros poder compartir este momento, un espacio, un momento bíblico con luz y amor.